Hello, welcome to the 33rd edition of the school contest sponsored by ONCE and its foundation. Are you worried about how to start talking to your students about bullying? Are you not quite sure how to begin working with the teaching unit on the website? Don't worry. In this video tutorial, our consultant will show you how to begin to work on this year's themes in a classroom with students in the 3rd or 4th year of primary school. Shall we begin? Let's go. First of all, we suggest that you begin without talking specifically about bullying, in order to create a natural, spontaneous atmosphere. Qué bien. No voy a empezar a hablar, simplemente vamos a reflexionar sobre un pequeño cuento que nos va a dar la clave para poder hablar del tema que vamos a tratar ahora. ¿De acuerdo? Así que centramos la atención en la pizarra. Coming next, our consultant is going to show a video which you can use to help the students to be more familiar with the topic, and which will help them to reflect and debate. You can find it at this link, which you can see on the screen now, but remember that you can use any other video which you think would be suitable. Let's watch. Hace mucho tiempo, o no hace tanto, que Hugo, un niño pelirrojo de 9 años, llegó nuevo al colegio, ilusionado con hacer nuevos amigos, conocer a sus nuevos profesores y poder jugar y aprender al mismo tiempo. Pronto se dio cuenta que algo no iba bien. En clase nadie se quería sentar con él, le empujaban en la fila y en el patio siempre estaba solo. Ángela, una compañera de clase, lo observaba pensativa. Quería acercarse a él, preguntarle qué le ocurría o por qué estaba tan triste, pero nunca se atrevió. Hugo llegaba triste a casa día tras día, pero sus papás no conseguían averiguar por qué estaba tan triste. Así decidieron regalarle un perrito al que llamaron Rax, que se convirtió en el mejor amigo de Hugo. Cada vez que lo sacaba a pasear, Hugo se desahogaba y le contaba todo lo que le pasaba en el colegio. Rax agachaba las orejas y le miraba penado. No sabía cómo podría ayudarle. Mientras, en el colegio, todo seguía igual, hasta que Ángela decidió acercarse a Hugo. Ella siempre había sabido que él era un buen niño y tenía muchas cosas que aportar. En el patio jugaban juntos y se lo pasaban bien. El resto de compañeros no entendían cómo Ángela había sido capaz de jugar con él. Hugo le contó a Ángela todo lo que le ocurría y le dijo que solo se había atrevido a contárselo a Rax, su perro, porque estaba seguro que, como era un perro, no diría nada y le guardaría el secreto. No obstante, Ángela le dijo que eso no era un secreto y debía contarlo para que los mayores pudiesen ayudarle. Hugo reconoció que tenía miedo porque no quería que le llamasen chivato, pero Ángela le hizo entender que eso no era cosa de chivatos, sino de valientes. Pensaron qué cosa podrían hacer y tuvieron una magnífica idea. Propusieron hacer en clase el Día de las Mascotas y aprovechar para contarles a todos quién era Rax y cómo se sentía Hugo. Llegado el día, Hugo presentó a Rax y compartió con el resto de sus compañeros por qué era tan especial para él, y entonces les dijo: Mis papás me han regalado a Rax porque llegaba triste todos los días a casa. En el colegio nadie ha querido jugar conmigo y además me empujan en la fila. No quiero venir al colegio porque estaba solo, pero desde que tengo a Rax llego a casa contento e ilusionado. Él ha sido quien me ha escuchado y ha salido conmigo a jugar al parque y por eso estoy un poco más feliz. Además, Ángela ha querido ser mi amiga y ya me gusta más venir al colegio. Los compañeros se quedaron mirando con los ojos bien abiertos. No se habían dado cuenta de todo el daño que le habían hecho a Hugo. Ellos pensaron que era un juego y nunca le habían dado la oportunidad de hablar con él y escucharle. Como era el Día de las Mascotas, Hugo dejó que todos sus compañeros cogieran a Rax, lo acariciaran y jugaran con él. El resto de la clase se dio cuenta de que, a pesar del daño que le habían hecho a Hugo, él les había perdonado y compartido todo lo que tenía. Ese día todos aprendieron un mensaje nuevo, y es que no importa cómo seamos, porque todos somos diferentes pero iguales. Hugo se sintió muy feliz de que, al fin, los demás habían aprendido a escucharle. Ángela pensó que lo mejor era hacerle a Rax una medalla en la que pusiera Superdog, porque ella comprendió que él había sido el mejor amigo de Hugo y gracias a eso, Hugo había sido valiente.
Rags, que pareció entenderlo todo, levantó entonces sus orejas y lo miró muy feliz con los ojos muy brillantes. Por fin pudo ayudar a Hugo. What do you think? We are sure your students liked it because it was created by other primary school children and it speaks their own language. So next, ask your students if they have ever felt the same way as the main character did. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Quién se ha sentido alguna vez como Hugo? Cada uno pues tenemos un carácter, una forma de ser, unos gustos y unas preferencias. Yo que tengo mucho carácter. Pero eso es bueno. Hasta me dice mi madre. Pero eso es bueno, cariño. Todo el mundo tiene derecho a enfadarse o a estar de buen humor. Pero el mal humor luego no tiene que repercutir en los demás. Pase lo que pase, lo importante, lo primero que hay que hacer es no callarse, ¿vale? Yo quiero contar que un niño estaba muy triste por algo del cole, no sabemos qué le pasaba, y entonces vivía en un edificio de esos altos y escribió una nota y se tiró, hizo morir en vez de decirse a los padres. Una cosa es que yo me enfade con mi amigo, que le quite la pelota, que nos empujemos un poquito en el recreo, pero si somos amigos, luego siempre lo resolvemos. Es decir, tenemos que diferenciar muy bien el que nos peleemos un día con nuestro amigo, con nuestra pandilla, porque esas cosas pasan. De la misma forma que yo un día me puedo levantar de mal humor y luego darme cuenta y decir, ahí va, pues estoy haciendo daño sin querer. Pero lo que tú bien has apuntado con ese ejemplo es cómo puede llegar un niño a destrozarle la vida a otro niño. Si todos somos educados y todos nos escuchamos, lógicamente ya no habrá conflicto. Now the time has come for a group reflection on how we are all different. To do so, use worksheet 1 of the work sessions from the teaching materials on the website entitled Discovering Our Differences Without Being Indifferent. We suggest that you adapt, expand upon, or reduce the questions depending on your students. Dada vuestra buena predisposición, como he visto muchas manos levantadas, os he repartido esta ficha, ¿vale?, que pertenece a la actividad que estamos trabajando en valores, y lo que os voy a pedir, por favor, es que me rellenéis estas 4 preguntas, ¿vale?, desde la sinceridad, que sé que tenéis mucha. Os doy 5 minutos. Todos somos únicos, diferentes e irrepetibles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Entendemos los 3 adjetivos? No. Único. Sí. Diferente. Sí. Irrepetible. Sí. Que no se puede repetir. Nadie es como yo ni nadie es como Aarón. Somos iguales porque somos personas. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca. Pero luego ya el pelo, por ejemplo, que lo tenemos todos, ya difiere. Por eso tenemos que aprender a valorar las diferencias de los demás como algo positivo. Segunda pregunta. Compartimos nuestras diferencias. Escribo mis diferencias y las expreso. 3. ¿Cómo se siente el protagonista? En este caso es Hugo. Y 4. ¿Alguna vez se han metido contigo por ser diferente en algo? Vale, según termináis me las dais. En la pregunta número 2, que si hay que decir cómo somos físicamente o por dentro. Y yo le he contestado que las 2 cosas. Somos diferentes tanto por fuera como por dentro y eso es lo que nos hace irrepetibles. Once they have answered the questionnaire individually, ask your students to share them. You can ask each student to share what they wrote themselves, or you can collect the sheets and hand them out again randomly so that the students can read their classmates' answers. In this way, they become more aware of their similarities and differences with others. Os voy a pedir que leáis las respuestas de vuestros compañeros. Next, encourage them to reflect and point out the key concepts. A ver, segunda pregunta. ¿Qué es lo que te hace diferente? Jugar al fútbol soy amable. ¿A ti te gusta jugar al fútbol? Bien. ¿Eres amable? Bien.
Entonces, lo que es algo que le hace sentir diferente al compañero que ha escrito esto, en realidad le hace ser muy igual que tú. Se trata con eso de que veamos cómo lo que nosotros consideramos una diferencia a lo mejor es lo que nos acerca más. Yo soy diferente porque soy zurdo Y por eso es diferente, te quiero decir. ¿Eso nos importa, al fin y al cabo? No, ¿verdad? Mis diferencias son porque me gustan mucho los deportes. Muchas gracias. La cuestión es que el que te guste o no te guste no quiere decir que vayas a ser mucho más diferente de otro. Porque a lo mejor a mí me gusta una cosa, a ti no, pero somos amigos igual. A la pregunta de cómo se siente el protagonista, nuestro amiguito Hugo, el del dibujo, habéis dicho, hay muchas diferencias. Hugo es pelirrojo. Pero eso no quiere decir que vaya a ser mala persona, te quiero decir. El que sea pelirrojo, rubio, moreno, no nos tiene que importar. Hugo se sentía triste porque iba a un colegio nuevo y nadie quería jugar con él. Cuando nosotros entramos nuevo al cole, siempre nos da un poquito de reparo porque no conocemos a las personas, a los amiguitos que vamos a ser. Pero lo importante es darse a conocer. El primer día el único que se hace jugamiento. Y de eso se trata. Empiezas a hablar, te conoces y a partir de ahí te haces amigo. Hugo estaba triste porque nadie le hacía caso. ¿A que vosotros os hacéis mucho caso los unos a los otros? Sí, Vale, chicos, ya hemos terminado. Esto se lo voy a dar a vuestra profe, ¿vale? This tutorial is now over. I hope that it was of real use for you and that it helps you to help your students to become real activists against bullying. Because we're different, not indifferent.